Sí, me dijiste. Ok, tengan buenas tardes. Quien les habla el día de hoy es el licenciado en psicología Guillermo Castillo Aldana. Yo soy de la ciudad de Piura, actualmente trabajo en un centro de salud comunitario y vamos a ver un tema que tiene que ver con la prevención y promoción de la salud mental en los diferentes niveles de atención. Bien, creo que primero vamos a hacer la exposición y al final, si hay alguna pregunta, vamos a ver si de repente revisar la anfitriona podría pasarme algunas para poder aclarar algunas dudas o alguna interrogante. Bien, para poder empezar primero tenemos que tener ciertos conceptos claros, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es la salud mental? Según la OMS, considera que la salud mental es un estado de bienestar el cual va a permitir que todas las personas puedan enfrentar momentos de estrés en su vida, ¿sí? Sabemos que hay estrés positivo y hay un estrés negativo. Entonces el estrés positivo nos permite facilitar la resolución de una problemática de manera pues eficiente y viable en ese momento. Esto se realiza cuando tenemos una buena salud mental y también desarrollar una serie de habilidades que nos van a permitir estar en este mundo, por ejemplo, habilidades comunicativas, habilidades sociales, habilidades de autonomía, ¿sí? Esto también va a facilitar el poder aprender y desaprender en esta vida y poder tener un trabajo y tener cierta productividad en nuestra comunidad. Lo importante de la salud mental hay que considerar aquí el autocuidado, que tiene que ver con la gestión del estrés, la gestión del tiempo, una buena alimentación y el sueño saludable. ¿Por qué el tiempo? Porque tiene que ver con no solamente dedicarnos al trabajo y la rutina, sino también espacios de ocio, de recreación, espacio con la familia, espacios de juego. Y con respecto a la gestión del estrés principalmente, está relacionado no solamente a identificar la emoción, sino también a poderla gestionar en el sentido de poderla transformar. Por ejemplo, si nosotros tenemos ansiedad, tenemos que calmarnos, nosotros mismos gestionar esa emoción. Y eso es desde pequeños. Tenemos emociones como por ejemplo la cólera, tenemos que gestionarla desde, por ejemplo, desde los niñitos, enseñarles cómo de repente la cólera, gestionarla, no agrediendo a otros o no rompiendo cosas, sino reconociendo la emoción, decir que tiene cólera, irse a un espacio para poder disminuir esa cólera. La buena alimentación y nuestras horas adecuadas de sueño para poder rendir adecuadamente y no generar cierta irritabilidad cuando no dormimos adecuadamente o no eh, malograr nuestra higiene de sueño. Las personas a las cuales se afecta su salud mental principalmente es hasta una persona normal, a la población en general, como con situaciones en las cuales ya no puede manejar el estrés, principalmente el estrés negativo, el diestrés, y no puede enfrentarse a ciertas adaptaciones, por ejemplo, los cambios repentinos de residencia, laborales o cambios, por ejemplo, climáticos. Y la población de alto riesgo es aquella que ya tiene un trastorno mental, las cuales ya esta persona ya se ha impactado, ya se ha mermado, tanto sus pensamientos, sus sentimientos, su comportamiento, y por tanto, para que se pueda dar todo este impacto, tanto en sus pensamientos, emociones y su comportamiento, ha tenido que pasar un periodo para poderse
catalogar como un trastorno mental. Y lo que usualmente lo otro que trabajan los psicólogos es un periodo de 6 meses. En estos 6 meses, esta persona se va afectando su ámbito familiar, social, laboral y académico, ¿sí? Y ya se cronifica cuando ya pasa más de un año o más. Hay que tener en cuenta que nuestra salud mental, cuando se ve afectado o ya se está mermando, tener estos tres importantes alertas, que es nuestro estado de ánimo, que se va cambiando desde que estamos muy irritables o ya tenemos cierto desinterés por actividades que nos gustan a nosotros y ya las estamos relegando. El sueño, que puede ser mucho sueño o poco sueño. O dormimos por periodos de horas, 2, 3 horas, si no tenemos un sueño reparador. Y a pesar de que o dormimos todas las 6, 7 horas, nos amanecemos muy cansados. Entonces, la calidad del sueño ya es un síntoma de que nuestra salud mental se está viendo afectada. Y las relaciones sociales, tanto hablamos de una relación intrapersonal como interpersonales. Y para poder tomar un poco de precaución frente a eso, hay que marcar ciertos límites saludables, priorizar el autocuidado, que ya lo hemos mencionado anteriormente, y buscar apoyo profesional, aunque sea por una consejería, para poder, aunque sea, tener un aclaramiento mental. ¿Qué aspectos nos hacen vulnerables a nuestra salud mental? He hecho este ejemplo para que ustedes, este esquema más o menos para que ustedes observen que los factores de riesgo, cuando se aumentan, ya empieza a vulnerarse nuestra salud mental y a disminuirse los factores de protección. Entonces, cuando se genera esta disyuntiva, esta situación, aquí tenemos que tenerlo esto muy presente. Pero, ¿qué vendrían a ser los factores de riesgo? Es todo aquello que va a mermar o a desencadenar una gran probabilidad de que la persona pueda desarrollar o presentar una alteración en su salud mental. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Es, por ejemplo, ya tener en nuestra familia una persona que tenga un trastorno mental, porque esto va a generar ya que haya un factor hereditario, un factor biológico. Entonces, esto ya hay que tenerlo como un antecedente a que nuestros futuros hijos no desarrollen estas problemáticas o ya estar diagnosticado con un trastorno mental. Experimentar eventos estresantes, como les decía anteriormente, perder el trabajo, cambios de residencia, cambios climáticos que pueden afectar nuestra estabilidad emocional, enfermedades neurodegenerativas, traumatismos o lesiones cerebrales, principalmente una fase inicial acá de ciertas enfermedades como por ejemplo el Parkinson y el Alzheimer. La persona entra en una fase inicial de cierta depresión. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para que esta persona vaya a una asistencia psicológica. Consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco, problemas de violencia familiar también hoy en día que no hay que dejarlo de lado, ¿sí? Y poco apoyo familiar y social también es un factor de riesgo. Las habilidades sociales cuando están muy disminuidas. Y en el caso de los niños adolescentes hay un fracaso escolar o que también es un joven que va a la universidad, también fracasa en la universidad y hay pobre desempeño laboral. Esto ya nos hace factores, esto ya genera mayor vulnerabilidad en la salud mental. Y los factores de protección son aquellos que van a fortalecer, aquellos que van a aportar a la salud mental positiva, a que la persona pueda mantener cierta estabilidad emocional, a poder gestionar sus herramientas de afrontamiento hacia situaciones estresantes y
lo defiende de que no pueda generar o desarrollar ciertos trastornos o enfermedades y facilita el proceso de recuperación y rehabilitación de la persona. También hay que considerar que entre los factores de protección es importante considerar los estilos de vida saludable, que tiene que ver con, por ejemplo, el ejercicio, el sueño, una buena alimentación, buenos hábitos de lectura, de ocio, de esparcimiento, que esta persona también tenga dentro de sus factores de protección, pues acceso a la educación, a la salud, un clima familiar armónico, al menos que sea un clima familiar llevadero y afectivo también, eso es importante. Que esta persona pueda tomar decisiones. Por ejemplo, una persona con trastorno de ansiedad, con trastornos del humor, que tenga depresión, no puede tomar una decisión tan simple como, por ejemplo, levantarse de la cama o cambiarse de ropa. Entonces vemos que también las habilidades de comunicación también se van disminuyendo en esas personas. Entonces, considerar que los factores de protección van a respaldar, nos van a, de una forma, a resguardar de poder desarrollar un trastorno mental. Dentro de, en la atención primaria, para poder abordar esta problemática de la salud mental, se desarrollan ciertas estrategias, como por ejemplo la prevención y la promoción. La prevención se trata principalmente de neutralizar, disminuir o controlar todos los factores de riesgo que podrían generar a que la persona pueda contraer una enfermedad, ya sea o un trastorno ya mental propiamente dicho, y utilizar estrategias que puedan viabilizar el control de ciertas variables y su efectividad. Esto también favorece que las personas puedan anticipar la aparición en el efecto o que puedan perjudicar la salud de la población. En el caso de la estrategia, como por ejemplo la promoción, estamos trabajando principalmente o se dirige hacia personas sanas, donde tratamos de promover medidas individuales y comunitarias en relación al fortalecimiento y que favorezcan sus estilos de vida saludable dentro de sus condiciones en las cuales vive, específicamente su situación socioeconómica. No quiere decir que una persona que vive en un pueblo joven, por tener una situación socioeconómica diferente que una persona de una clase promedio o alta, no tenga o carezca o no puede desarrollar pues estilos de vida saludable. Antes todo lo contrario, no tiene nada que ver eso. Los objetivos y actividades preventivas según el nivel va desde la primaria, secundaria y terciaria. Hay que considerar que en la primaria se evita la aparición de una enfermedad, un trastorno de la salud. En el caso de la secundaria, detener o retrasar una enfermedad o trastorno o problema de salud. Y en el terciario se trata de evitar, retardar y reducir la aparición o las secuelas de una enfermedad o problemas de salud. Hay que considerar también que en el nivel primario se trata de disminuir la incidencia de la enfermedad, en el secundario de reducir la prevalencia, y en el terciario ya como ya la persona ya tiene un desarrollo de una enfermedad propiamente, hay que mejorar su calidad de vida. Por eso se incide mucho en el tratamiento, en la prevención terciaria. En la secundaria, los programas de detección y en la primaria, la promoción de la salud, propiamente dicho.
Aquí en esta diapositiva he considerado mencionar los ejes de la promoción de la salud. Principalmente me voy a abocar a lo que nosotros estamos tratando ahorita, a la salud mental, buen trato y cultura de paz, que se va a desarrollar con la estrategia sanitaria, salud mental y cultura de paz. Dentro de la prevención de los trastornos mentales, por ejemplo, donde las personas podrían desarrollar un trastorno de conducta o agresividad o que tengan un problema de violencia psicológica, un problema, um, violencia sexual que podrían haber sido. Se considera a través de, a nivel universal, poder manejar ciertos programas, por ejemplo, el manejo de la conducta, intervención de habilidades sociales en niños, programas escolares multimodales. En la primera infancia también se puede trabajar ciertos programas que van relacionados a la escuela o a la comunidad y programas multimodales que van en relación a niños ya en riesgo. En la depresión también podemos trabajar ciertos programas que vayan direccionados al desarrollo de habilidades cognitivas, solución de problemas, destrezas sociales que ellos carecen de eso porque la depresión hace pues que la persona pierda cierto contacto, sus habilidades sociales están disminuidas totalmente. Y programas de ejercicio para personas ancianas que son vulnerables también. Intervención de preparación para padres en situaciones de la crianza o lo que no, hoy en día hablamos de disciplina positiva. Programas para afrontar eventos importantes para la vida y ancianos con enfermedades crónicas. Programas de grupo en personas de riesgo que actualmente se conoce como los GAM, que son los grupos de ayuda mutua también. Y también en relación a la enseñanza de pensamientos positivos. En los trastornos de ansiedad, principalmente reducir los eventos traumáticos, las intervenciones posterior al trauma y aumentar el fortalecimiento emocional. Las estrategias para la promoción de la salud tienen que ver o estar direccionadas a las políticas públicas de salud, a la creación de un ambiente pues, que favorezca el desarrollo, fortalecimiento de acciones comunitarias, desarrollo de habilidades personales, que son desde habilidades sociales, habilidades de enfrentamiento, habilidades comunicativas y la reorientación de los servicios de salud. Hay que considerar que dentro de la atención de los servicios de salud mental hay una diferencia. Por ejemplo, los establecimientos de salud del primer nivel, eh, que son no especializados, principalmente ellos pueden abordar o tratar problemáticas que son leves, a diferencia que ya un establecimiento de salud especializado, como un centro de salud mental o hospitales nivel 2, nivel 3, ya abordan problemáticas ya que tienen una gravedad de moderado o grave. Entonces, para poder detectar todas estas personas con trastornos mentales y problemáticas psicosociales, en el primer nivel lo que se trabaja son los tamizajes, lo que se conoce. Actualmente, ya desde este año, en los centros de salud mental comunitario, quienes aplicaban hasta el año pasado los tamizajes eran las enfermeras, porque ellas eran las encargadas de realizar la acogida, pero actualmente ya no se realiza en los centros de salud mental, que es un establecimiento especializado. Lo que se trabaja actualmente es que los establecimientos de salud del primer nivel puedan realizar los tamizajes, hacer las detecciones y recién hacer las derivaciones si el caso fuera positivo. Entonces, para poder entender qué es un tamizaje, que es algo que se conoce como
una entrevista breve, simple, donde la persona tiene que estar constantemente observando al paciente, al usuario en este caso, este, y poder ver que a través del tamizaje que se está realizando, ver las acciones posteriores que se van a realizar, ¿sí? Dentro de todos los tamizajes que se utilizan, van direccionados a la violencia, que es lo que conocemos como el cuestionario BIF, tamizaje de alcohol y drogas, tamizaje de depresión, de psicosis, y también relacionados a la problemática del neurodesarrollo para niños de 0 a 3 años. Tamizajes también para detectar deterioro cognitivo en personas de 60 a más. Tamizajes también en problemáticas como trastornos mentales y el comportamiento de niñas, niños o adolescentes de 3 a 17 años. Entonces, en este caso, en este caso los centros de salud comunitario lo realiza, pues, ya no lo realiza la enfermera. Entonces, principalmente están ahorita, o siempre se realiza en el primer nivel, pero ahorita ya con más énfasis para que ellos lo puedan detectar. En este caso, si fuera positivo, se registra pues como tamizaje, pesquisa y una consejería. Y como es el caso es positivo, es importante hacer la derivación a un establecimiento de salud especializado, a un centro de salud mental comunitario o un hospital 2 o 3. Si fuera negativo, un tamizaje y una consejería, y es aquí donde se debe enfatizar principalmente a reforzar los factores de protección que ya hemos mencionado anteriormente, de acuerdo a la realidad que tenga la persona. Dentro de los tamizajes para detectar trastornos mentales, es un conjunto de intervenciones dirigidos a personas mayores de 18 años que se atienden en los servicios de medicina, salud sexual y reproductiva, TBC, ITS, Tengo. VIH-Sida, CRED, He dicho también cómo se llama, que me parece. eventualmente el posparto, ¿sí? Lo que se va a detectar No quiero, principalmente no, 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 son no, 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 no quiero. Quiero ver. Está raro. hay unos audios prendidos, por favor, anfitrión, o poder silenciarlos. Este tamizaje principalmente de los trastornos mentales es para detectar eh, depresión, ansiedad, conducta suicida, trastornos que van en relación al consumo de alcohol y psicosis, que es lo que conocemos como esquizofrenia. La persona hace una observación, una entrevista, para poder recabar información a través del cuestionario de síntomas, que es el famoso SRQ. En el caso de fuera una gestante o puérpera, se utiliza la escala de depresión postnatal de Edimburgo. Para poder, en el caso de tamizaje para detectar deterioro cognitivo, de igual manera, en personas de 60 más años, y principalmente lo que se utiliza es el Mini-Mental. Igualito, se hace una observación, una entrevista para poder enfatizar y poder observar ciertos indicadores. Tamizaje especializado para detectar problemas del neurodesarrollo, principalmente a niños que tengan TEA, trastorno del espectro autismo, entre los 0 y 3 años de edad principalmente. Se sugiere que sea antes de los 3 años, 2 años, 6 meses, 8 meses, más o menos aproximadamente. Y para poderlo detectar, se utiliza una entrevista a la madre y se utiliza el M-Chat, ¿sí? Es para detectar autismo en niños pequeños. Tamizaje para detectar violencia, como ya sabemos que es el BIS, para mayores de 18 años, principalmente, en este caso, personas adultas, para
en mujeres que pueden haber sido violentadas por su pareja o su expareja, y lo puede realizar cualquier profesional de la salud, desde el médico, la enfermera, la obstetra, ¿sí? De igual manera, se hace una observación, una entrevista y los indicadores que nos podrían detectar de un posible positivo en cuestiones de violencia. También se hace tamizaje para detectar maltrato infantil, desde niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años. Aquí se enfatiza principalmente para poder detectar indicadores de violencia física o conductuales relacionados al maltrato, también psicológicos, o una probable violencia sexual. Se hace una entrevista breve utilizando el tamizaje del BIF. Otra forma del tamizaje es para detectar trastornos mentales y del comportamiento en niños, niñas y adolescentes desde los 3 hasta los 17 años. Se hace una observación, también una entrevista. Si son menores de 12 años, lógicamente que hay que aplicarlo al padre, madre o cuidador. Si ya son mayores de 12 años, ya lo puede realizar él solo, leerlo y chequearlo ahí. Utilizar también la lista de verificación de síntomas pediátricos con los cuales son más pequeños. En el caso ya de la atención propiamente dicha, de acuerdo a los niveles de atención, yo he creído conveniente aquí colocar una serie de intervenciones. Por ejemplo, sabemos que en un centro especializado, un centro de salud mental comunitario, la consulta médica la conocemos como consulta especializada en salud mental, ¿sí? Acá en un centro de salud mental hacemos evaluaciones de intervención interdisciplinaria para poder hacer el diagnóstico. Aquí interviene ya el equipo interdisciplinario, el médico, que puede ser médico de familia, el psiquiatra, el psicólogo, la enfermera, inclusive también la asistente social puede participar para poder determinar el PAI, que es un plan de atención individualizada, y las otras actividades en lo que también en el primer nivel también se realizan, como por ejemplo una psicoeducación para poder educar principalmente al paciente y que consiste su diagnóstico, que pueda tener una buena adherencia al tratamiento, la psicoterapia individual, que principalmente el enfoque es terapia cognitivo-conductual, terapia de familia, intervenciones tanto individuales, familiares, y también las intervenciones grupales, que pueden ser talleres, por ejemplo, talleres de relajación, talleres de habilidades sociales, los grupos de ayuda mutua principalmente a las personas que padecen depresión, ansiedad, las visitas domiciliarias para poder eh, ver el estado real en el cual se encuentra, cuáles son sus factores de protección para poderlo ayudar al paciente, y también que la familia facilite la continuidad del tratamiento, la adherencia al tratamiento, la movilización de redes de apoyo, que no es otra cosa que lo conocemos como los aliados estratégicos, para poder ayudar más al usuario, al paciente. ¿Sí? Entonces es así como hemos ido describiendo y terminando principalmente en que se pueda observar cómo son las intervenciones, tanto en el primer nivel como ya en establecimientos de salud especializados. Aquí observamos, por ejemplo, en el tratamiento del maltrato infantil, que observamos que, por ejemplo, en el primer nivel no se hacen evaluaciones
de intervención interdisciplinario. Por ejemplo, no se hacen movilizaciones de redes. ¿Por qué? Porque ya en un centro especializado se exige un poquito más para que el tratamiento sea un poco más efectivo, debido a que el caso tiene ya una connotación de moderado a severo, por eso es que necesita un poco más de actividades, ¿sí? Entonces, esto es para principalmente observen la diferencia, ¿sí? Esa es principalmente toda la intervención. Si hay alguna pregunta, alguna consulta. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta con respecto al tema tratado. Hay que considerar también que en los centros de salud especializado facilita también que de acuerdo al caso que tengamos, parte del tratamiento también es que el paciente se le pueda medicar, ¿sí? Y por eso que se cuenta con una serie de medicamentos, tanto para pacientes que puedan contar o que puedan, se les pueda facilitar, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de autismo, niños que tengan trastorno por déficit de atención. En algunos casos, cuando tienen trastornos a nivel conductual ya difíciles, dentro de las atenciones, que son las consultas especializadas, el médico evalúa si es que requiere una medicación por una semana o al menos 15 días para poder ver si existen ciertas mejoras. En algunos casos se ve ciertos avances y se retira la medicación, pero en casos, por ejemplo, de pacientes que tienen, por ejemplo, ideación suicida, hay que tener en cuenta que en estos pacientes se establece un cuidador porque no son pacientes que puedan contar, como lo dije inicialmente, eh, una buena toma de decisiones y hay que estar vigilantes constantemente. Por eso que dentro de la familia se asigna un cuidador para que pueda custodiar no solamente a la persona, sino también la parte de la medicación, porque una persona que ya ha tenido un intento suicida lo podría volver a realizar, ¿sí? Entonces, se le pide a la familia a través de las intervenciones tanto familiares que se le asigne a una persona como responsable de la medicación, tanto en la casa para la toma de la medicación y también para que pueda asistir a la persona a sus tratamientos y también se le pueda dar la medicación para que así la pueda
seguir custodiando y cuidando. De igual manera, pacientes, por ejemplo, con ansiedad y con depresión, a veces pueden obviar el haber tomado el tratamiento o no recordar. A veces pacientes un poco con trastorno de ansiedad vuelven a veces a querer tomar porque no se acuerdan. Entonces, por eso es importante este, la persona que se le va a asignar como el cuidador, ¿sí? Entonces vamos viendo que de acuerdo a sus problemáticas, vamos también viendo que la familia como factor protector es importante, ¿sí? Otro punto sería considerar en el caso de la violencia, por ejemplo, ya para el tratamiento específicamente de parejas, este, cuando ellas ya han pasado de repente un proceso de violencia y han mejorado su relación. Entonces, es favorable para ellos que ya han entendido que sus habilidades tanto comunicativas han favorecido la relación, pero también considerar que el perdón ha ayudado para no volver a resurgir ciertos temas, ¿sí? En otros tipo de pacientes, como por ejemplo pacientes que tengan diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia, eh, es importante allí las recaídas que puedan tener en sus brotes psicóticos, la familia tiene que custodiarlo para que, digamos, no pueda, digamos, salir a la calle en esos momentos de sus episodios que pueda tener fuertes, verlo. Y no solamente esto puede ocurrir porque no hay una toma adecuada, no solamente de la medicación, sino también por factores estresantes y recaen en una cierta situación de sus crisis que ellos puedan tener, ¿sí? Donde se activan pues de manera fuerte sus alucinaciones, tanto auditivas como visuales, aún a pesar de estar medicados, pero también hay que considerar ahí que la familia, eh, hay que enseñarle que también hay otros factores desencadenantes, ¿sí? Y de ahí, otra problemática que son las personas con el consumo de drogas, ¿sí? Para lo cual, no solamente se les da su psicoterapia, sino también en algunos casos requieren ellos de medicación porque durante sus periodos de abstinencia no pueden ellos sostenerse, entonces es importante la intervención del médico para facilitar ahí el poder que no recaigan en su consumo, ¿sí? En cuestiones de problemáticas de, por ejemplo, niños, es importante sensibilizar a la familia a través de una psicoeducación, donde no solamente conozcan el diagnóstico de su niño, sino también de que eh, sensibilizarlos en el sentido de que esto es un trastorno mental, es una serie de comportamientos que van a generar el trastorno y por tanto no es una enfermedad, es una condición de vida y la familia a veces hay que ayudarlo a través de algunas intervenciones para que ellos transiten por este duelo de, de poder entender el trastorno de su niño con trastorno del espectro autismo. Entonces, entenderlo para que así poderlo ayudar, porque si no,
se transita por este duelo, lo cual se les explica a los familiares que es normal transitar por este duelo, porque se inicia por una negación y a veces el duelo es un poco prolongado en algunos casos. Entonces cuando ya el duelo ya transita a un proceso ya de avance, esto va a ayudar a que la familia pueda ser consciente de que hay que ayudar al menor para que desarrolle ciertas habilidades comunicativas, un poco de interacción también, del contacto con las otras personas, puedan entender de que desde su mundo que ellos interno o como ellos comprenden el mundo externo, esto genera que la familia vaya entendiendo más el trastorno y generando que la adherencia al tratamiento mejore, que ellos asistan a su tratamiento. En algunos casos de algunos niños donde las estereotipias o las autoagresiones, que hay que valorarlas también, porque hay niños que, por ejemplo, se muerden o se autoagreden. Entonces hay que valorar ese tipo de comportamientos para que ya con el médico de familia o el psiquiatra específicamente ya se pueda considerar que este tipo de comportamientos no van a cambiar con modificación de conducta, por lo cual ya se le viene ya psicoeducando a la familia para valorar la probable intervención del médico a través de una consulta especializada y que ya el médico le puede explicar a la familia que hay que medicar al menor no, no por toda la vida, sino hasta que este niño que tiene trastorno del espectro autismo pueda recién aprender a gestionar sus emociones, autorregularse y ya pueda pues disminuir este tipo de comportamientos que en los cuales se autoagrede. De igual manera, pasa con niños o adolescentes que puedan tener ciertos trastornos, que vamos, por ejemplo, desde un trastorno por déficit de atención o un TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, o una depresión también, porque se presentan en niños o adolescentes casos de ansiedad o depresión, ¿no? De igual manera, primero, como ya lo he mencionado, psicoeducar a la familia y a través de la intervención familiar, que ellos puedan ser este factor protector y ayudar al niño o al adolescente para que pueda superar estas problemáticas que está teniendo actualmente. Con decirle o concientizar a la familia que ese tipo de problemáticas hay que abordarlas actualmente y no es algo que podamos disminuirlas o dejarlas de lado, porque si no a futuro pues podrían desencadenarse en otro tipo de trastorno, ¿sí? Y regresando a los adultos, es importante considerar que, por ejemplo, en trastornos, por ejemplo, como depresión o ansiedad, a veces parte de su tratamiento se les hace mención que hay ciertos avances, pero considerar las recaídas como una especie de aprender y desaprender ciertos comportamientos, porque el que tenga ciertas recaídas quiere decir que se está enfrentando a nuevas situaciones en las cuales no ha podido dar cierta resolución a estas situaciones nuevas.
Entonces, por eso que se presentan estas recaídas a pesar de que se les pueda haber dado un alta. Entonces, volver a considerar una nueva intervención. Entonces, para que ellos identifiquen estas nuevas problemáticas, cuáles son sus herramientas de afrontamiento, sus nuevas habilidades, tanto de comunicación, y que estas no se puedan perder. Porque algunas, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad generalizada, genera cierta dificultades ya porque la persona ya se inmoviliza, se paraliza en algunos casos. Entonces la familia a veces, como no ha sido psicoeducada de manera adecuada, disminuye los comportamientos, considerando que la persona pues es una forma inadecuada de comportarse o que ya se le va a pasar, lo cual pues no ayuda al paciente porque estamos haciendo eh, no una adecuada valoración de sus emociones, estamos devalorando sus emociones. Entonces, la salud mental es algo que se está considerando bastante. Y pasando a otro tema, por ejemplo, el de las gestantes, que también ellas, por su misma situación de gestación, sabemos que a nivel hormonal surgen una serie de cambios. Entonces, lo cual la hace vulnerable pues a ciertas problemáticas de salud mental, como por ejemplo depresión, indicadores de violencia o algunos trastornos de ansiedad que mayormente se ven en las gestantes. Entonces, es una de las problemáticas que actualmente se está dando más énfasis para las gestantes, porque a veces ellas no comunican o a veces no son detectadas a tiempo a través de los tamizajes. Entonces, ahí hay que enfatizar que en el primer nivel el tamizaje se convierte en una herramienta, en un recurso muy importante para poderla detectar a tiempo. Porque si no, pues imagínense una gestante que termine con una depresión o un intento suicida, pues es algo alarmante, o que la gestante tenga una situación de violencia y esté minimizando la problemática, lo cual es bastante usual que minimicen la violencia, lo cual al minimizarla, eso quiere decir que ya han pasado por un ciclo de violencia y por eso que la están minimizando, inclusive normalizan ciertos comportamientos y por tanto al normalizarlos, no los expresan de una manera pues adecuada y la persona que les esté realizando el tamizaje a veces no lo detecta por la misma forma de preguntar, porque a veces no en todos los centros de salud, en los establecimientos de salud, pues hay un psicólogo para que el que pueda pues, detectar o poder hacer una observación muy minuciosa, ¿sí? Pero sabemos que todos los profesionales de la salud mental están inmersos en poder hacer un tamizaje y poder detectar. Creo que cruzamos. Ya, ya, cruzamos. Hay unos micros abiertos, por favor. Uh-huh.
Muy bien, hay que también entender que los centros de salud mental son centros ambulatorios, no hay ahí un internamiento propiamente dicho, las personas van, reciben su tratamiento, sea psicológico o también farmacológico, pero no hay un internamiento en los centros de salud mental comunitario. Hoy en día ya en algunos hospitales ya cuentan con ciertas camas para poder internar a ciertas personas que tengan alguna crisis. Por ejemplo, en el caso de los intentos suicidas, ya de repente ha habido varios episodios o de repente la persona está presentando un brote psicótico, ¿sí? O en algunos casos hay, por ejemplo, intentos suicidas como por ejemplo el que las mujeres tomen cierta medicación, ¿sí? Para poder diferenciar que tanto en los centros de salud mental no se hace internamiento, solamente en algunos hospitales ya se ha habilitado que algunas camillas donde la persona pueda, pues la familia pueda llevar a su familiar, lo tenga algunos días en observación y ya pueda poderse nuevamente continuar con su tratamiento porque ha tenido una recaída. Si hay alguna pregunta, la señorita, la anfitriona. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Buenas tardes. ¿De qué se trata el test para descartar autismo en los niños? En realidad es un tamizaje para poder detectar ciertos indicadores. Si en el caso el niño tuviera indicadores, es importante pasar a la evaluación psicológica y si en el caso del establecimiento cuente con un profesional, eh, por ejemplo, un médico de familia o un psiquiatra, lo puede observar, pero en realidad el diagnóstico de autismo hay que tener un poco de cuidado porque lo realiza ya un neurólogo o un médico pediatra. En este caso, de este tipo de diagnósticos hay que tener un poco de cuidado para que ellos pues lo puedan observar con más facilidad. Con respecto a lo que usted me está diciendo, es un cuestionario que es para poder detectar ciertos indicadores, ¿sí? Pero no es para poder diagnosticar, solamente es para detectar a temprana edad posibles indicadores de trastorno del espectro autista. Pero ya para la evaluación propiamente dicha, ya se utilizan otros cuestionarios un poco más extensos, como por ejemplo el ADIR, y también ya otros cuestionarios un poco más, ya otros instrumentos, como por ejemplo el A22. Entonces, en este caso ya
Eso ya lo maneja ya el psicólogo de planta para poderlo aplicar, pero también necesita de confirmar el diagnóstico, en este caso por el médico pediatra o puede ser un neurólogo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? En el caso de autismo, eh, una vez diagnosticados los niños, o puede ser un adolescente diagnosticado tardíamente, hay que considerar a qué nivel se encuentra, en qué nivel. Si es de nivel 1, nivel 2, nivel 3, para poder valorar sus habilidades y también ver a qué nivel educativo va, si es a la EBR, si es a un colegio especial. Esto facilita que su inserción educativa sea un poco más adecuada, de acuerdo a sus características que tenga. Los niños pues de nivel 3, por sus características que necesitan, más apoyo, ellos van pues a un colegio especial, a lo que nosotros actualmente conocemos como un SEBE. Pero ya los niños o adolescentes de nivel 2 y 3, ellos pueden ir a la educación básica regular por sus mismas características que poseen. Tienen más habilidades comunicativas, un poco los apoyos ya se les han ido retirando, han desarrollado un poco más habilidades. Entonces eso genera que estén un poco más aptos pues a que puedan ser insertados a la educación básica regular. Pero también hay que entender y valorar que de un nivel 2, si el niño pues eh, no se le atiende adecuadamente, la familia no lo asiste en sus terapias, no, como ya lo hemos dicho, sus factores de protección van disminuyendo. Ya la familia, de repente si necesita medicación, no le da medicación. Entonces eso también va generando ciertos retrocesos, pérdida de ciertas habilidades y a cierto tiempo podría pasar de un nivel 2 a un nivel 1, a un nivel 2, perdón, a un nivel 3. ¿Por qué? Porque va perdiendo habilidades, no se socializa bien, no va a tratamiento, sí mucho más, no solamente requiere tratamiento psicológico, sino también de tratamiento farmacológico, y a veces la situación económica de la familia a veces no es sostenible, la familia no puede costear cierta medicación. Pero eso también a veces sucede porque hay ciertas familias que no conocen que a través de su CIS, los pacientes pues tienen a través de un centro de salud mental pues pueden adquirir su medicación de manera pues gratuita porque el CIS lo cubre. Entonces esto hay pacientes que no conocen de esto, entonces eso va generando que en algunos casos tardíamente vayan a tratamiento o algunos dejen su tratamiento. Entonces vamos viendo de que
Lo que preguntaba la señora es para poderlo detectar a temprana edad. Si se detectan a temprana edad a través de los tamizajes, eso va a facilitar que el niño pues, pueda desarrollar habilidades y la familia transite fácilmente por este duelo y que las intervenciones y las terapias psicológicas a través de la modificación de conducta pueda ser productiva, pueda ser viable, y que este niño pues tenga un comportamiento pues eh, lo más adaptado posible y que ciertos comportamientos que es lo que más les incomoda a los padres, que lo que más desean que cambie es sus estereotipias, que son los movimientos repetitivos o ciertos comportamientos que son restringidos y la familia quiere y luche por querer cambiar o pues, que deje estos tipos de comportamientos. Pero muchos familiares se dan cuenta que su niño va mejorando, que siempre y cuando vayan a tratamiento. Pero se dan cuenta que pues su niño pues a los 3 años no es igual a los 7, no es igual a los 10, el autismo va cambiando, el cerebro va madurando y ya el niño va comportándose de manera diferente porque va adquiriendo sus habilidades sociales, sus habilidades comunicativas, sus habilidades de autonomía. Entonces todo esto le va a permitir pues tener una interacción un poco más adaptativa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?